días a todos. En primer término quisiera agradecer a la Contraloría de Bogotá por su amable invitación. Lo que quisiera hoy es plantear algunos argumentos que considero de tipo técnico sobre dos aspectos de la carrera séptima. El primer aspecto, pues, sobre la reciente implementación de esta ley preferencial, y también yo creo que plantear algunas ideas sobre los desafíos que tenemos para el mejoramiento de la carrera séptima en el largo plazo. Aquí tenemos, pues, una serie de investigaciones que hemos venido haciendo en nuestro grupo, es el grupo de sostenibilidad urbana y regional, pues, los autores de estos análisis. Entonces les voy a contar lo que hicimos para evaluar los carriles. Estamos empezando a trabajar en una metodología novedosa, que es el uso de drones para evaluar cómo funciona la movilidad en la ciudad. Entonces, pues básicamente lo que hicimos fue analizar un segmento de la carrera séptima desde el aire en diferentes escalas, con diferentes tipos de instrumentos de este tipo. Entonces, pues básicamente lo que hacemos son fotografías aéreas o filmaciones con cámara, y pues en este caso las hicimos en la carrera séptima. Analizamos el tramo desde la calle 32 hasta la calle 63. Entonces ustedes pueden ver un poco la calidad de la información que nos llega. Entonces tenemos información claramente sobre los tipos de vehículos, sobre esos vehículos que tanto están ocupando o cómo se mueven a lo largo de la carrera séptima, ¿sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, aquí el taxi en el primer carril. Ustedes ven en esta foto, que fue antes de la implantación de esta red preferencial, un bus dual en el tercer carril, etc. Entonces lo que nosotros de alguna manera queríamos hacer era evaluar cómo se estaba usando la carrera séptima, quiénes estaban ocupando el carril preferencial, y lo hicimos en dos momentos: antes de que se implementara la medida y después de que se implementara la medida. Entonces ustedes ven aquí ya una comparación entre el video que hicimos antes y el video que hicimos después. Vamos a ver ya más en detalle los datos que obtuvimos de este análisis. Entonces, en esta primera lámina lo que vamos a ver básicamente es qué tanto usan los diferentes tipos de vehículos los carriles en la carrera séptima. En el lado izquierdo aquí ustedes ven lo que pasaba antes de implementar el carril, y aquí lo que sucede ahora. Entonces miremos primero el modo carro. ¿Qué hacían los carros? 19% de los carros circulaban por el carril de la derecha, 43% por el central y 38%. Cuando implementamos la medida del carril, mejoró bastante. Solo 6% de los vehículos privados siguen en el carril derecho y están ocupando más el carril de la izquierda. Los taxis también tuvieron una pequeña mejora. Antes 27% de los taxis circulaban por el carril derecho, ahora 17% lo están haciendo por el carril derecho. Algo interesante era que antes de la implantación de la medida, el carril de transporte público no era el carril derecho, era el carril central. La mayoría de los buses circulaban por el carril central. 41% de los buses circulaban por el carril central, 36% por el carril de la derecha. Y está el bus dual. Entonces el bus dual, 53% circulaba por la derecha, y también era un porcentaje de 20% que circulaba por el carril central. Fíjense que antes de la medida había un número importante de buses duales circulando por el carril izquierdo. Entonces lo que vemos con la medida es que sí hay una mejora importante en transporte público. Ahora 65% de los buses están circulando en el carril de la derecha. Hay un aumento importante, y pues los duales también, digamos que ahí se mejoró bastante
el hecho de que los duales antes usaban mucho el carril de la izquierda, ahora utilizan sobre todo estos dos carriles. Otra manera de ver el análisis es mirando por carril, qué tanto ocupaban el carril derecho, digamos, los diferentes tipos de vehículos. Entonces aquí nuevamente las tres primeras barras es lo que pasa, la barra de la izquierda es lo que pasaba antes y aquí la barra de la derecha es lo que pasa con el carril preferencial. Entonces pasamos de 24% de vehículos privados que usaban el carril de la derecha a solo 9% en total. 38% de los taxis usaban el carril derecho, ahora 28%, y lo que vemos es que la mayoría del uso que tenían ahora el carril derecho es transporte público, que es lo que queríamos, ¿no? Que los buses estuvieran a la derecha. Entonces yo creo que esos resultados pues son interesantes. Digamos que un poco nuestra interpretación es, hay una mejora en la manera en que se organizan los diferentes tipos de vehículos. Yo creo que es algo que estamos esperando hace mucho tiempo en la ciudad, es medidas integrales en donde tenemos las 3 Cs. Tenemos unas medidas de ingeniería, no están perfectas, nosotros hemos detectado algunas fallas, cosas que se podrían arreglar, pero hay unas medidas, hay una señalización, hay medidas de educación, hasta cierto nivel se ha estado informando a la gente, y hay medidas de autoridad. Si usted no cumple con la norma, pues hay de alguna manera una presencia. Vamos a mirar un video para que vean ustedes un poco el potencial de este análisis. También nos va a permitir identificar dónde debemos mejorar en esta implementación de este primer experimento. Insisto, yo considero que es positivo porque nos abre una nueva manera de hacer cosas, no solo en la carrera séptima, sino en otras vías de la ciudad. Entonces, si quieres, Nicolás, miremos. Entonces aquí ustedes ven este tipo de filmaciones, ustedes ven entonces, empezamos a detectar los primeros problemas. Si ustedes ven la cámara moviéndose es un poco el viento y otros elementos que dificultan. Aquí todavía no teníamos carril, entonces fíjense el impacto que genera este tipo de normas. Este vehículo estuvo detenido aquí 2 minutos y generó pues una serie de inconvenientes. Si quieres avancemos y detectamos otras fallas. Entonces aquí lo que está sucediendo es, pues claramente la zona de parada es mucho mayor, probablemente debemos pensar en otro tipo de demarcación. Si quieres avancemos ya. Entonces este vehículo ya hizo su carga y ya puede seguir. Ahí se puede mejorar un poco la demarcación. Entonces, a pesar de que ya tenemos el carril, uno de los aspectos, digamos, que detectamos más críticos tiene que ver con los taxis. Si queremos realmente que siga mejorando el funcionamiento de este carril, pues necesitamos tener una mayor presencia y educación hacia los taxis y seguramente medidas de control y de castigo cuando no se cumplen las normas. Pues fíjense lo que genera eso. Porque eso es importante. Básicamente hay un elemento fundamental para que mejore la operación del transporte público y son los tiempos de espera de los buses en los paraderos. Si los tiempos de espera, los tiempos de carga son muy largos, vamos a desmejorar la calidad del servicio de transporte público. Si queremos tener un buen nivel de servicio, probablemente vamos a necesitar más buses para tener ese nivel de servicio. Entonces realmente es importante este tipo de operación y por eso, de alguna manera, si hacemos que estas prioridades al transporte público funcionen, vamos a generar un sistema más atractivo para las personas. Entonces, mis conclusiones sobre este primer análisis de lo que está sucediendo en el carril. Primero, pues creo que hay una mejora en el uso de la vía. Ustedes lo pudieron ver un poco con las estadísticas. Segundo, se está respetando, el transporte público está haciendo mejor uso del carril de la derecha, el transporte privado también lo está respetando un poco más. Claramente se deben mejorar medidas de control para los taxis.
Hay otro elemento importante que ya no lo presentó la Secretaría de Movilidad, y es que parece que hay mejoras en los tiempos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Bogotá es que nuestro tráfico es muy inestable y cambia día a día. Entonces, ese seguimiento que estamos haciendo no lo podemos hacer en un día típico y decir, sí, esto es lo que está pasando. Tenemos que hacerlo mucho más seguido, tenemos que hacer un monitoreo permanente para realmente saber lo que está pasando. Entonces, usted le pregunta a un usuario, le va a decir, sí, hoy me fue muy bien, y usted le pregunta a otro y le dice, no, es que ayer me fue pésimo. Entonces, yo creo que el mensaje fuerte es, esto es muy importante para la ciudad, son medidas de tráfico, son medidas de mejoramiento que se están tomando en muchas ciudades del mundo, evaluemos seriamente y demos conceptos serios de lo que está sucediendo. Utilicemos herramientas que nos permitan realmente evaluar lo que está sucediendo. No nos conformemos, digamos, con una opinión descalificadora o con una opinión muy positiva si no tenemos los elementos suficientes. Digamos que eso es lo que sucede hoy. Hay una medida que está mejorando en el corto plazo las cosas, pero yo creo que la discusión grande que tenemos nosotros es a mediano y a largo plazo. De alguna manera hemos visto que nuestras ideas no han funcionado, no las hemos logrado implementar. Hemos tenido todo tipo de ideas de cómo mejorar la carrera séptima y seguimos de alguna manera sin saber claramente hacia dónde vamos. O algunos creen que sí sabemos, pero otros no estamos tan convencidos de que esa sea la buena dirección. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado este proceso largo de pensar en la carrera séptima, creo que todavía no está bien interiorizado, es que nosotros no podemos seguir pensando que la carrera séptima es un proyecto solo de transporte. Nosotros tenemos que pensar en la carrera séptima como un proyecto urbano donde, si ustedes ven también un poco las buenas prácticas a nivel internacional, lo que nos están diciendo es, tenemos que construir algo con los usos del suelo, con cómo se está desarrollando la zona, tenemos que construir algo con el espacio público, con los peatones, no únicamente pensando, digamos, en el tema de transporte. Entonces aquí hay algunas de estas fórmulas, digamos, que uno debería lograr en este proyecto de la carrera séptima. Esa buena conectividad de transporte, a través del transporte público eficiente. Segundo, que ya existe en la carrera séptima los usos mixtos. Tercero, densidad. Yo creo que a veces hasta se nos va para el otro lado el tema de densidad de la carrera séptima. Ustedes están viendo cómo estamos tumbando edificios y haciendo edificios cada vez más altos porque es súper rentable, pero no estamos dándole una buena conectividad y un buen transporte a la carrera séptima. Tenemos cada vez más gente que demanda transporte en esa zona y no estamos dando la solución. Yo creo que la carrera séptima debe ser una zona de bajas emisiones, low emission zone se llaman ahora, donde usted tenga buses como los que tenemos ahora, híbridos o buses eléctricos o tecnologías de este tipo, en donde no tengamos emisiones que afecten la salud humana y pues obviamente ligadas al calentamiento global. Cuando hablemos de la carrera séptima no podemos olvidar el tema no motorizado y el tema de espacio público. Entonces yo creo que ese nuevo proyecto no es pongamos un tranvía o pongamos un BRT o pongamos un elemento, sino realmente a partir de ese elemento transformemos la ciudad. Por eso una de las cosas que a mí me da temor cuando estamos hablando de APPs es cómo vamos a integrar esa iniciativa de APP, que puede ser muy de transporte, a una iniciativa, a un complemento, un proyecto complementario que seguramente no va a ser privado, sino que va a ser de la ciudad, en donde vamos a mejorar todo este espacio público. Y finalmente, y eso también es un elemento clave que se está trabajando aquí, hay que tener una gestión de la demanda del transporte privado. Hay un proyecto muy importante que yo creo que tiene que seguirse discutiendo, y es el tema de los cobros por congestión, donde la carrera séptima es un elemento fundamental. Entonces, ese era el primer elemento sobre el mediano plazo. El segundo elemento es que nosotros no podemos quitar la carrera séptima de la red de transporte. La carrera séptima es un elemento clave de la red de transporte, y si la quitamos, pues la red queda coja. Tanto en el corto plazo, obviamente, pero también así tengamos un metro, nosotros necesitamos una cantidad de pasajeros que se puedan movilizar por la carrera séptima.
En el corto o mediano plazo, los estudios dicen que uno debería llegar a tener hasta 20.000 pasajeros hora sentido. En este momento tenemos más o menos 14.000. Y con el metro probablemente debemos llegar a tener 15.000 pasajeros hora sentido. Ese es un poco como el nivel de transporte que necesitamos en ese corredor. Si no lo tenemos es muy sencillo, se nos va a llenar aún más Transmilenio. Cuando usted hace análisis de la red de transporte público y usted debilita la carrera séptima, lo que sucede es que se llena más la Caracas, que ya está en unos niveles, pues todos sabemos bien críticos. Si quieres, Nicolás, pongamos el video que dura 4 minutos. Este es un video que ya hemos venido mostrando, que ya está en la red. Es básicamente por qué creemos que de las opciones que hay, de pronto el tranvía no es la mejor de todas. Estos eran unos elementos iniciales que ha planteado la administración, que a nosotros no nos convencían mucho. Una velocidad de 40 km por hora y una capacidad muy alta. Entonces nosotros estudiamos un poco el tema en las condiciones especiales que tiene la carrera séptima. Aquí ven algunos ejemplos de sistemas de este tipo. En ciudades pequeñas en Francia, en ciudades ya más importantes como Berlín, y probablemente uno de los tranvías más exitosos en la ciudad de París, que vamos a ver en un momento. Este tranvía sí mueve mucha gente. Tiene una velocidad promedio de 20 km por hora y tiene un intervalo muy bueno entre trenes, 4 minutos. Técnicamente es que ahí hay una limitación muy grande. Es muy difícil que un tranvía pueda tener intervalos menores a 3 minutos operacionalmente. Entonces tratamos de mirar qué puede suceder en Bogotá. Entonces, para tener la capacidad en Bogotá debemos tener intervalos de 2.5 minutos, que no es viable. Entonces, claramente el mensaje que estamos mandando es: puede ser que con el tranvía sea muy difícil obtener una buena capacidad en la carrera séptima. Aquí están algunos de los análisis preliminares de cuánta gente debería mover el tranvía, análisis que había hecho la administración previamente. Aquí miramos un poco la capacidad que tienen los tranvías, la cantidad de vehículos que deberíamos tener. No crean que los tranvías van a ser cómodos, vamos a estar igual que Transmilenio, por lo menos en los análisis iniciales. Necesitaríamos muchos trenes, 31 a la hora, eso no sería viable con el correo. Obviamente necesitaríamos un sistema perfecto de semaforización. Aquí vemos un poco, si tenemos semáforos la velocidad baja, ¿sí? Si tenemos el semáforo de la carrera séptima, la velocidad va a bajar a 8.500 pasajeros. Carrera séptima con 72. Algunas cuadras son pequeñas en la séptima, el tren podría ser más largo, entonces nos tocará cerrar algunas de estas calles. Y también digamos que hay un elemento crítico, y es el elemento relacionado con transbordos. O sea, había un cálculo inicial de que íbamos a necesitar un punto de transbordo muy fuerte, cerca de 13.000 pasajeros por hora, entre los sistemas de la estación de Parque. Esto ya lo dijimos, hay que insistir en una calidad. Si vamos a hacer algo como un tranvía o a futuro buses eléctricos, lo que sea, el tema de espacio público es fundamental. Aquí hay una estimación inicial muy general de lo que podrían ser los costos.
Creemos que el tranvía es una opción interesante. Creo que hay otros corredores en donde podría ser viable a futuro, pero hay que mirar con cuidado si realmente es lo que quisiéramos tener en la carrera séptima. Ya para cerrar, hay una de las características que tiene la carrera séptima y su demanda es que es muy variable de tramo a tramo. Entonces, tenemos una zona muy cargada de pasajeros y tenemos una zona donde no hay tantos pasajeros. Si nosotros tenemos un sistema rígido que va de punta a punta, ese sistema, como lo vimos, en alguna parte no va a tener la capacidad suficiente y en otra parte le va a sobrar mucha capacidad, porque yo no puedo quitar vagones del tren a medida que voy circulando. Entonces este fue un análisis que hicimos en una hora pico. Entonces lo que ustedes ven ahí son en algunas zonas entre la 72 y el centro principalmente vamos a tener probablemente déficit de capacidad, y en algunas otras zonas vamos a estar muy holgados. Entonces, frente a esa situación, lo que nosotros creemos es que un sistema flexible podría de pronto darnos mejores soluciones y ser más eficiente. Ese sistema flexible pues probablemente sean buses de alta capacidad que permitan de alguna manera desviar las rutas, un poco como el que tenemos en este momento, pero definitivamente creemos que la capacidad ofertada debe ser mucho mayor a la que hay actualmente. Listo, muchas gracias.